La salud dentro de Cuba, pues no solo le incumbe a los residentes de la isla, sino que pudiera propagarse estos virus a otros residentes que visitan la isla. Les mencionaba al principio y son residentes de Panamá, con frecuencia viajan desde Panamá y cubanos también que viajan a Panamá, igual lo hacen a México y lo hacen aquí en Estados Unidos, los cubanoamericanos que van allí a ver a sus familiares y a poderles llevar cualquier tipo de ayuda. Es un riesgo que corren estos países que visitan la isla Canadá, estamos también hablando de ello. Hay varias cosas que han ocurrido allí en estos días, son las continuas protestas, son los discursos que realmente son inescuchables del régimen hacia el pueblo de Cuba, las justificaciones que no tienen ni pies ni cabeza para poder solventar uno de los tantos problemas que enfrenta el cubano de a pie dentro de Cuba. Para hablar de este tema tan actual y preocupante dentro de la isla, voy a invitar a un periodista independiente quien se encuentra desterrado de manera obligatoria y lo tenemos ya conectado por Zoom. Se llama José Luis Tan Estrada, muchos lo conocen, todos los cubanos que conocen el trabajo de José Luis dentro de Cuba, específicamente en Camagüey, pues saben que está bien enterado y publica y está activo en sus redes sociales con los hechos de actualidad dentro de la isla. José Luis, bienvenido a Ni Más Ni Menos. Hola, un saludo, gracias por la invitación y también para todos los que nos están escuchando y viendo. Te agradezco porque recientemente publicabas unos videos que varios medios en redes sociales habían hecho eco y son de las continuas protestas. Vamos a tener imágenes de las más recientes que tuvieron lugar en Baire, en Contramaestra, y tenemos imágenes en Santiago de Cuba. Háblame un poco de lo que has recibido, de lo que has publicado sobre estos hechos recientes en tus redes sociales y cómo percibes estas personas que te hacen llegar estas imágenes, cómo percibes que ellos están gestionando el asunto de la salud, porque ya no es corriente para cocinar, ni agua para ver cómo se cocinan los alimentos o bañarse. Estamos hablando de un problema crítico con la salud sanitaria dentro de Cuba. Sí, lo primero que quiero decir es que Baile es un pueblo valiente, un pueblo de personas muy unidas, y estas protestas se dieron como ha pasado casi en todo el país, en Holguín, en La Habana, en Camagüey, en otras provincias, donde las personas tienen una situación muy crítica para afrontar el día a día de la vida. Una de ellas es, por ejemplo, más de 20 horas sin corriente, días enteros, semanas sin el abasto de agua potable, las calles en mal estado, llenas de basura, la situación epidemiológica muy grave, una crisis muy tremenda, como decimos los cubanos, y sumado a esto, la irresponsabilidad y la insensibilidad de los gobernantes locales y en todo el país. Y dado esto, bueno, el pueblo de Baile salió a exigir su derecho, lo que le toca, a tener una vida digna, a disfrutar, a tener el derecho a estos los recursos más elementales para vivir. Salieron a protestar de manera pacífica. Fue una protesta con calderos, todos se unieron de una manera espontánea para exigir frente al partido y frente a la policía de Baile los derechos. Al otro día, las máximas autoridades de Contramaestre fueron a hablar con los manifestantes, con el pueblo de Baile en el parque. Ahí tenemos el caso del joven médico Esli Sierra, que hemos visto en el video hablando de manera respetuosa, joven médico inteligente, padre de 2 niños, diciendo al secretario del partido de Contramaestre la situación que estaba pasando. Y ahí todos escuchamos que decían que no le iba a pasar nada, que no lo iban a reprimir, que ellos se habían manifestado pacíficamente. Luego de terminar Tenemos, luego te de escucho. terminar este, luego de terminar estas manifestaciones, empezó la represión, como decimos nosotros en buen cubano, la cacería de brujas. Tenemos esas imágenes que pudimos obtener a través de tus redes sociales en Facebook y hablabas del doctor Erlis Daniel Sierra Gómez, su mamá Ania Gómez Leiva y también Alexander Acosta, otro de los detenidos. Los tres fueron detenidos en su momento. Vamos a escuchar este primer momento donde el doctor se reúne con estas personas en el parque y conversa con los que yo les llamo los segurosos, que tratan de tapar el sol con un dedo y aún no lo logran. Vamos a tener ese primer video a continuación. Aquí en el transformador no ha venido un carro de basura a llevarse la basura. ¿Qué hace? ¿Dónde botan las personas la basura? En la línea, en el elevado, haciendo un método vertedero. Y al final de eso es, ¿qué es esto? Epidemia. Contaminación. Nada sirve. Vas allí
cuando coges por la calle esa del Pongal así para arriba, ahí no hay quien pase. El fango es hasta aquí podrido. ¿Quién ha arreglado esa calle? Nadie. Nadie. La de la tienda. Nadie. A nadie le importa. Si nosotros no nos preocupamos por eso, salimos, pedimos nuestros derechos, a nadie le importa. Pues un barro Cuando tú vulnerable. exiges tu derecho, así como hicimos anoche, tú exiges tu derecho, porque ya tú vas donde quieres y nadie te escucha, entonces te tildan de gusano, de contrarrevolucionario, de todo lo que ellos quieran, te amenazan. Ahí veíamos al doctor Erly Daniel Sierra Gómez. Yo lo veo de manera conversacional dirigiéndose a estas personas que vinieron a tratar de ver cómo evitaban otra protesta y de querer saber por qué protestaron el día anterior. Yo no entiendo por qué lo arrestaron y luego les hicieron grabar otro video para que se retractaran de que hicieran este tipo de cosas. Pero dime tú que has estado dentro de la isla reportando directamente como periodista independiente, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cuál es este tipo de fórmula? Porque hay personas allá afuera que no conocen el sistema Cuba, que desconocen porque quieren desconocer cómo funciona un régimen dentro de Cuba. Y quisiera que me expliques tú cómo es que ocurre, no solamente con la prensa independiente, sino con el que se quiera expresar de manera libre, como me señaló el doctor, que él dijo que bajo la Constitución él era libre de expresarse. Sí, estamos hablando de una dictadura sangrienta. Estamos hablando de una dictadura la más antigua que tiene América Latina y además la raíz de todas las dictaduras que se han sembrado en todo el continente. Dígase Venezuela, Nicaragua, que son las más longevas. Estamos hablando de una maquinaria represiva que la única forma que tiene de mantenerse en el poder es mediante estas medidas represivas. Tienen una constitución que violan constantemente todos los días. Tienen toda la carta de los derechos humanos que violan todos los días constantemente. Y todo aquel que disienta, todo aquel que ellos vean como una persona preparada o como un futuro líder, según ellos, según sus propios los perfiles de las ciberclarias, lo reprimen. Y estamos hablando, por ejemplo, yo tengo una amiga presa política, para que entiendan más o menos, se llama Mayelín Rodríguez Sánchez, de Camagüey, cuando la protesta de Nuevita. A Mayelín grabó cuando un brigadista represor, le está dando golpe a un niño y como escarmiento le dieron 15 años de privación de libertad. Estamos hablando de una muchacha que no pasa los 25 años de edad. Y así funciona el régimen. Reprime, calle, echa miedo, implanta el terror para el que venga atrás o el que quiera decir algo no lo diga. Pero hay algo bueno y algo esperanzador que me da la esperanza desde que salí de Cuba y he mantenido todo el vínculo con muchos cubanos. Y es que están perdiendo el miedo cada día. El cubano está perdiendo el miedo, está tomando la Totalmente. valentía verdadera de la sangre mambisa que vamos dentro y cada día va a suceder esto. Más personas van a manifestarse, más personas van a expresar su descontento tanto en las redes sociales como en la vida cotidiana, como en su reparto. Ya las personas no tienen miedo de hablar en la esquina de la crueldad del régimen, del abuso, de la opresión y del total abandono que tienen. La cúpula del poder, yo siempre digo que Cuba hay dos Cubas. La Cuba de la cúpula, de los gobernantes, de sus hijos, de sus familiares, que no tienen que hacer una cola, que no tienen que pensar qué poner en su plato, en su mesa el No le plato falta para la corriente mañana. eléctrica, no le falta el Exacto, no agua. tienen que pagar los apagones. Y está la Cuba, está la Cuba del cubano a pie, del que sobrevive, porque en Cuba no se vive, se sobrevive. Estamos hablando de más de 20 horas de apagones, falta de medicamentos. Los hospitales son un total exterminio, no hay medicamentos, no hay nada. Y sumado esto, como siempre digo, producto de la insensibilidad y a la mala gestión gubernamental del régimen, que está manteniéndose por eso. Reprimir, 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 reprimir. Estamos hablando de un régimen que prefiere invertir en patrullas, en equipos represivos, en tácticas represivas en vez de ambulancias. Estamos hablando de un régimen que prefiere invertir en reprimir en vez de arreglar un hospital. Y así funcionan ellos. Son una maquinaria con los represores de los agentes de la seguridad del Estado. Es una maquinaria que ellos piensan es imparable, pero algún día se verá.
A propósito de este tema, cuando él está conversando, es grabado en este video, muchas personas ahora, y sobre todo el régimen, ha dicho que él no fue detenido. Las imágenes son las que quedan como testimonio y testigo. Tenemos las imágenes, el video que publicó la madre. Cuando detienen a su hijo, ella denuncia que él fue detenido, esposado, una persona que lo único que hizo fue conversar con estos jefes de ese gobierno local, porque no tienen ningún otro puesto en la cúpula de los Castro. Ellos también pasan hambre, ellos también están sin corriente, ellos también están sin agua. Vamos a ver el video donde la madre del doctor hace la denuncia del arresto de su hijo. Dicen más nada, estoy desesperada, no sé nada de él, ni nada, ni nadie me dio nada. Él no tocó caldero, él pidieron la palabra, pidieron inquietudes al pueblo y como salió otra gente, varias gente como él dio sus opiniones. Mujeres dieron sus opiniones, dio opiniones más gente. Allí el primer secretario del partido sabe que no fue ni ofensivo, ni tocó caldero. Él está consciente de lo que es. Él lo único que pidió fue, planteó todas las necesidades que teníamos. Ahí tenemos el video de la madre denunciando que su hijo fue arrestado, pero tenemos otros dos videos que quiero poner. José Luis Tan Estrada, periodista independiente desde México, me acompaña aquí ni más ni menos, para luego hablar un poco sobre ellos. Vamos a ver los videos que el mismo régimen, una vez los libera, después de arrestar a estos individuos que arrestó debido a estas protestas, el video que les hicieron grabar como para decir, aquí no ha pasado nada, o me equivoqué, lo que hice, discúlpenme. Vamos a ver este video para luego que me lo comentes, por favor. Estos videos. Yo, el Yaniel Sierra Gómez, que estuve presente en el reclamo social, informo por este medio que no he sido maltratado, ni física ni verbalmente. Se me ha dado buen trato. En estos momentos me encuentro en conversaciones con las instituciones pertinentes, entendiendo que no era la forma de exigir nuestros derechos, que se debe hacer con un diálogo respetuoso para no dividir nuestro pueblo. Concluyo diciéndole a la gente del transformador, a mi gente, señores, yo no soy ningún contrarrevolucionario, yo no quiero ser líder de nada, no quiero que se manipule ni se malinterprete este ni otros videos en las redes sociales, y que estamos bien. Y ellos me han hecho entender de que esta no es la manera de cambiar las cosas, que esta no es la manera, ¿ves? Y a mis amigos, de que ya no es la manera, pues. Ahí tenemos José Luis Tan Estrada, periodista independiente que me acompaña hasta ahora para hablar sobre estos recientes hechos dentro de la isla, estas protestas que de pronto te detienen y cuando te liberan ahora te hacen grabar un video. Esto es una manera un poco moderna de decir lo que dije en público en el momento que ocurrió, no lo dije. ¿De qué manera quieren trabajar estas personas, querer manipular a la prensa y a los medios? Porque al principio había miedo cuando estos dos muchachos, hubieron tres detenidos, habían desaparecido y no sabían lo que le podía ocurrir, porque bien podían terminar, como me mencionabas, el caso de una compañera tuya que por salir a manifestarse pues está enfrentando 15 años de prisión. Ahora mismo, ¿por qué? ¿Cuál es la lección? Ya lo dije y ahora no lo dije. ¿De qué se trata esto? Ahí hay que destacar algo, ¿no? Que los dos de una manera u otra dicen, esta no es la manera. Todos sabemos que esto es un instrumento de la seguridad del Estado. E incluso en el primer video de Ashley se siente el represor cuando dice, comienza ya. Y se ve que están leyendo claramente el panfleto de la gente de los represores han hecho para leer. Y algo que dicen, esta no es la manera. Y es que el régimen, la dictadura, le tiene miedo a los protestas, le tiene miedo al descontento popular. Y hay algo que pasó en el barrio Transformador y es que cuando se iban a llevar a este joven, a Eslis, el barrio Transformador entero salió a defenderlo. Ahí tuvieron que venir después a decirle que lo iban a llevar para contramaestra y conversar y después le mintieron claramente y lo sacan por la parte de atrás de la unidad de la policía de contramaestra y lo llevan para operaciones ahí en Santiago de Cuba. Entonces este es el miedo que tienen, están dando a entender
están transmitiendo un mensaje, ¿no? De que que ellos se equivocaron, que esa no es la manera de resolver las cosas, pero ¿qué manera tenemos nosotros los cubanos de resolver las cosas si no es tomando la calle y reclamando nuestros derechos? Porque todos sabemos que por las vías donde ellos dicen que son las vías, ir al gobierno, al partido, al delegado, ninguno funciona, ninguno sirve y todos responden a los mismos intereses, que es a la maquinaria terrorista del Partido Comunista de Cuba y sus instrumentos de la seguridad del Estado. También tenemos antecedentes de esto, y es que en los programas estos de Humberto López, otro esbirro más de la dictadura, hemos visto el caso de varios que ellos le llaman detenidos por actos terroristas, terrorismo, nosotros no sabemos que no es así, le han hecho como decir que no era su intención, que se sienten arrepentidos, incluso también contra la prensa independiente. Hace unos meses atrás se dio una ola contra varios periodistas independientes, incluido lo del Toque, donde le hicieron decir a cada uno públicamente que ya no iban a trabajar para ningún medio independiente, que se arrepentían. Es un libreto viejo que no engañan a nadie, que todos sabemos la valentía de esos jóvenes, todos sabemos la valentía de Eslis y que de un momento para otro no va a cambiar. Eso es lo que quieren ellos demostrar en el mundo, pero la verdad se impone cada día con los actos estos de violencia y de represión que cometen. Son continuas las protestas. Una de las cosas que señalaba Ehrlich en ese video, que no lo hemos podido poner completo por el tiempo, factor tiempo, una de las cosas que él le señalaba directamente a estas personas, a estos segurosos, era, mira, tenemos este problema. No hay medicina para los niños enfermos con chikungunya y con dengue. Tenemos este otro problema. ¿Por qué tenemos estos virus? Por la falta de drenaje público. ¿Por qué no tenemos agua? Porque hay unas tuberías rotas, que están las tuberías, pero no se han instalado. Ehrlich le estaba dando las ideas que cualquiera puede tener claras en su mente, pero el régimen no las acata. Y podemos nosotros, decía Ehrlich, podemos buscar un plomero e instalar esas tuberías y arreglar ese sistema hidráulico para que esa cantidad de mosquitos pues no se propague más y las infecciones pues bajarlas un poco. Estos personajes que le escuchaban tranquilamente solo le respondían, sí, eso lo vamos a hacer, sí. Hasta Ehrlich le dice, mira, la iglesia nos quiso dar petróleo para nosotros poder encender X motor para propulsar agua y tener agua en la cuadra. Y ellos le dijeron, eso no podemos aceptarlo. Entonces no puedes aceptar petróleo de la iglesia para que resuelva un problema local, y sí aceptan petróleo de México, regalado, según la Sheinbaum, aceptan millones y millones de litros de crudo hacia Cuba donde no se ve en ninguna esquina, y no le vas a aceptar a una iglesia que te dé X cantidad de petróleo para poner en marcha X motor para que haya agua allí y circule un poco de higiene. No hay pies ni cabeza con este sistema y hay que denunciarlo, y yo creo que el trabajo no solo de Ehrlich, sino de todo cubano, como bien lo conoces porque has trabajado desde dentro con ellos, tiene que seguir denunciándose y dándose a conocer en programas como estos, como es la protesta que vamos a ver a continuación, que tuvo lugar en Regla, en La Habana. Ahí tenemos las imágenes. Son un grupo de mujeres que se han plantado en el centro de la calle, la bloquearon, los policías frente a ellas no se van a mover de ahí. Esta es la calle Martí, me dice mi productor, en Regla. Ellas están ahí como diciendo, no traes agua, no me pones el agua, de aquí no me voy a mover. Esa es otra de las tantas protestas, José Luis, Tan Estrada, que las has visto y las has vivido y no hay manera de frenarlo. Es lo que me mencionabas hace poco. Están en un punto los cubanos que no van a parar de exigir sus derechos. Sí, realmente es así y cabe destacar algo, y es que, y a los números me refiero, por ejemplo, hace unos años el gobierno de Arabia Saudita donó más de 4 millones de dólares para la inversión y reestructurar y arreglar, por ejemplo, la red hidráulica de Camagüey. Ahora mismo en Camagüey hay personas que llevan más de un año sin corriente. De ahí Qatar volvió a invertir dinero en la red hidráulica. Estamos hablando de millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Sé que camagüeyanos que llevan más de un año. Y en La Habana estoy seguro que las donaciones entran más por ser la capital. ¿Qué hace el régimen con ese dinero? ¿Dónde está? Y con razón es el descontento. Y es lo que hablamos al principio. La irresponsabilidad, la insensibilidad y la Cuba paralela, donde ese dinero va para el bolsillo de ellos, no realmente para el pueblo.
Y así hablamos, por ejemplo, con los medicamentos. Como decías hace un ratico, el mes pasado prácticamente el gobierno mexicano donó un buque petrolero diario a Cuba prácticamente, según los cálculos y según el periódico El Universal acá. Y uno dice, bueno, ¿dónde está ese combustible? Si no hay ni combustible para No, mover las ambulancias. triplicó el envío de petróleo, el envío que hizo AMLO en su gobierno, México lo triplicó en los últimos 4 meses, lo triplicó. Entonces, Estamos hablando entonces de uno dice, millones ¿dónde? de dólares. Exacto, y uno dice, ¿dónde está ese combustible? Si las termoeléctricas no tienen petróleo. Los grupos electrógenos de policlínicos que atienden en caso de urgencias, lo están atendiendo con una vela, con la luz de la linterna del teléfono del médico, porque supuestamente no hay petróleo para arreglar, para echarle a los grupos electrógenos. Estamos hablando, por ejemplo, que en el Hospital Pediátrico de Camagüey tiene un grupo electrógeno que hace más de 20 años, donde nada más pueden encenderlo 4 horas porque no da, y además porque consume mucho petróleo y supuestamente no hay petróleo. Pero un caso más específico y más directo y más sensible que me tocó. Yo hace unos días hacía una publicación que me había tocado escribir en un mes 4 muertes de bebés por negligencia médica, con testimonio de los padres de la Dios. familia. Un caso de esto fue de una niña que estaba en terapia intensiva y no le habían podido suministrar el medicamento porque no había ni un carro ni combustible para ir a Santi Espíritu y buscar el medicamento que necesitaba esa niña. Un vecino del pediátrico le dijo a la mamá, mira, yo pongo el carro cuando tengo petróleo. Lo que dijiste hace un ratico, le dijeron que no podían. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Es un genocidio, es un exterminio masivo, pero no es eso. En Santi Espíritu hay más de 14 pacientes esperando marcapasos. Una hija de una de las madres que está esperando consiguió 2 marcapasos de las marcas. Cuando se le dio el médico, la quería meter presa, preguntándole por qué, de dónde había salido el marcapaso. Estamos hablando de cosas absurdas, de un régimen terrorista, sangriento, que para nada le importa la vida del pueblo. Sin embargo, ya mandaron más de 100 médicos aquí a México durante las inundaciones que hubo. Y siguen mandando médicos, entre comillas, esclavos, a otras misiones colaborar, sin embargo, en los cuerpos guardia, en los municipios. Y quiero, ¿sabes? Porque me toca y lo he publicado mucho. Y como uno periodista, y el periodismo tiene que ver con lo humano, ¿no? Y siento los Claro. testimonios de las personas, por ejemplo, en el Hospital Municipal de Florida, el mismo médico que atiende intensivo atiende el cuerpo guardia. Entonces, ¿cómo es posible? O el cuerpo guardia del pediátrico de Camagüey, por ejemplo, 2 residentes y un solo especialista en guardia de 48 horas. Yo digo, ¿cómo es posible que en tus hospitales no haya médicos y sin embargo sigues mandando cientos y cientos de médicos para otras partes? Es como el dicho cubano, candil de la calle y oscuridad de la casa. Oscuridad de la casa. Hablabas de estas enfermedades y de estos virus propagados dentro de la isla y voy a mencionar un resumen que envió un comunicado a la Embajada de Estados Unidos y envió una alerta sobre el deterioro en Cuba. Y voy a leer algunos puntos. El que piensa viajar a Cuba debe de entrar a la embajada, a la página web de la Embajada de Estados Unidos en Cuba y leer estas alertas punto por punto. Una de ellas es que esta nueva alerta de seguridad es por el deterioro general que atraviesa la isla. Se señalan los apagones que ya estamos mencionando constantes. Esto hace un aumento de los delitos. ¿Por qué? Porque la gente al estar a oscuras, pues te asalta, te roba. Hablamos de la crisis, la grave crisis de situación sanitaria. Entre los delitos más frecuentes se pueden contagiar. Los robos se cuentan por robo con armas blancas, los allanamientos de moradas, las sustracciones de bienes. Y la embajada está sugiriendo a aquellas personas que viajan, por favor, no exhibir dinero ni objetos de valor, no tomar ningún tipo de alcohol en público, que no conozcan cuál es su contenido en realidad, mantener los teléfonos cargados en caso de una situación de emergencia que deban llamar a un familiar y estar muy atentos, retener número de chapa del auto donde viajan, el color, el conductor. Es una serie de medidas de alerta, José Luis Tan Estrada, que yo le llamo medidas del terror. Es como querer viajar a un lugar donde no solo te pueden matar, sino que te pueden morir por una crisis de este tipo de virus sanitario, porque no hay los medicamentos para contrarrestarlos. Mi mensaje es no viajes a Cuba. No viajes nada a Cuba porque hay una inseguridad total en todos los sentidos, tanto política, social, epidemiológica, de todos los sentidos.
Además, ya en cada hospital de Cuba hay una sala que es para extranjeros. Ahí supuestamente que esta sala se paga en dólares, pero ni ahí hay medicamentos ya, no hay recursos, hay mala atención. Además, vamos un poquito más allá, los hoteles. Ya en los hoteles no se puede ir. Los famosos estos hoteles 5 estrellas entran a robar, no tienen las condiciones, los mismos trabajadores te roban. Pero vamos un poquito más allá. En el Hospital Provincial de Cienfuegos, adentro están entrando, están robando y están asaltando a los pacientes adentro del hospital. A los pacientes del hospital. A los, a los pacientes del hospital están entrando y están robando. Yo los reportaba hace unos minutos, hace un ratico, hice 2 publicaciones y ahora voy a publicar algo más con testimonio de personas que me lo han mandado. E incluso a los enfermeros. Una enfermera en su sala se quedó dormida y cuando se despertó a los 10 minutos no tenía el teléfono en las manos. Pero a los pacientes adentro, el guardia lo están asaltando. Es una crisis total. Sin embargo, ayer se hizo muy famoso un video muy viral de un padre que estaba exigiendo atención para su hija que tenía 40 de fiebre y sin embargo la policía se lo quería llevar preso. Estamos hablando de cosas paradójicas, cosas que usted se lo cuenta a cualquier persona y dice no puede ser posible. Sí, sí es posible. Estamos hablando de una inseguridad total. Estamos hablando que si te enfermas en Cuba, no hay manera de ponerte, aunque sea una dipirona. Mi consejo es no viajes a Cuba, porque ya antes los delincuentes en Cuba respetaban un poquito más a los extranjeros, ¿sabes? Porque el régimen siempre lo ha protegido, pero ya ni esto, ni las propias instalaciones de ellos están seguros. No hay suficientes policías, yo creo que también el salario que les pagan ya no quieren trabajar por eso. Y como bien señalaba el doctor, los plomeros del régimen, del gobierno, pues no quieren trabajar como plomeros por la poca cantidad de dinero que reciben y el alto costo de vida, pues no les sirve con esos 1.500 pesos. A modo de cierre, José Luis Tan Estrada, periodista independiente, fuiste obligado al destierro de Cuba y te encuentras en México. Brevemente, cuéntanos cómo fue que tuviste que tomar esa triste decisión. Sí, yo era profesor de la Universidad de Camagüey. Yo soy graduado de periodismo en Camagüey y me quedé como profesor porque nunca quise trabajar en ningún medio oficial. En la Universidad de Camagüey me expulsan por mis ideas políticas contrarias al régimen comunista, me expulsan de la universidad. Claramente me ponen en la medida por mis ideas políticas y que era una mala influencia para los estudiantes cuando todos los estudiantes lamentaron, incluso protestaron por mi expulsión. De ahí empecé a trabajar en varios medios independientes, Cubané, Yucabay, Diario de Cuba, La Hora de Cuba, Martín Noticias, y el régimen empleó una campaña feroz contra mí, tanto el partido como el gobierno, una campaña para tratar de desmoralizar y desmentir las publicaciones que yo hacía, tildándome de terrorista, mercenario. A raíz de esto, una ola de detenciones, arrestos, cortes de internet, vigilancias en las casas, prisión domiciliaria, no podía salir de la casa porque me ponían patrulla frente a la Y casa. discúlpame, y discúlpame que te interrumpa, ¿te hicieron salir? ¿Ellos gestionaron tu salida como lo hicieron con José Daniel Ferrer? ¿Lo hicieron No, no, directamente desde la no. cárcel que tomó el avión? ¿O tuviste que gestionarte tu salida? Tuve que gestionármela porque el día 30, porque, ¿qué pasa? Yo estuve preso en Villamarista, el régimen me secuestró llegando a La Habana, iba a buscar un medicamento para una persona porque yo tenía un proyecto de ayuda social en Camagüey, alimentaba a más de 20 personas, le suministraba medicamentos y esto también molestaba al régimen porque ellos decían que este proyecto era para denigrar los logros de la revolución. Entonces, ese día me dirigía a La Habana, detuvieron la guagua y me llevaron para Villamarista y estuve más una semana secuestrado, una celda de castigo, sujeto a torturas psicológicas y de todo tipo, interrogatorio muy fuerte, gracias a una gran campaña que se hizo a nivel mundial. Las personas lo agradezco y siempre lo agradezco. Emplearon el hashtag FreeTime y gracias a esta presión me soltaron. Incluso antes de soltarme me dijeron, tus amigos hacen mucha bulla. Yo no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Porque nada más me dieron derecho a una sola llamada y llamó a una activista dentro de Cuba porque a mi mamá no podía llamar porque le iba a dar un infarto, claro está. Claro está. Y llamó a una activista y se hizo una campaña muy feroz. Cuando ellos vieron que conmigo no pudieron doblegarme, la represión pasó directa para mi mamá y mi hermanito, que es lo más sagrado que yo tengo porque mi papá murió de cáncer. Y la represión pasó directo para ellos. Mi mamá no pudo trabajar en más ningún lugar, salía, le hacían alto repudio.
ya me iban y me detenían, esperaban que mi hermanito llegara a la escuela, iban y me detenían dentro de la casa, delante de ellos, le empezaban a tirar piedras, a vandalizar la casa. Una serie de factores que incluso me llevó a una situación donde decía que tenía que presentarme porque estaba violando la ley de comunicación. Ya el motivo era 2 más 2, 4. Hablé con personas que, ¿sabes? Con amigos míos que llevaban más experiencia y me dijeron, ¿sabes? O tu familia vas preso o vas preso. Y Yo ahí fue intenté que salir por tomaste Nicaragua. esa decisión de salir de Cuba y saliste directamente ahora mismo a México. José Luis Tan No, Estrada, yo pasé muchísimas gracias. por Guyana, estuve en Guyana y porque el régimen no me dejó entrar a Nicaragua. No pude entrar a Nicaragua Fue y algo entonces... violento, fue algo violento para poder quitarle esa presión a tus familiares dentro de Cuba y a ti mismo, quien podías estar hasta estas alturas todavía, quién sabe dónde, detenido. Te agradezco infinitamente, el tiempo apremia, te agradezco todas estas declaraciones y espero que te encuentres bien ahora mismo en México y que sigas haciendo tu trabajo independiente desde allí, porque no se puede callar una voz que quiere justicia para esos cubanos que están sufriendo dentro de Cuba.